Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y hoy es un día muy especial por varias razones. Para empezar, porque es el cumpleaños del Gran Pepe, así que le felicitamos de mi parte y de parte seguramente de todos vosotros. Y más cosas muy importantes, sobre todo la promoción que hay hoy, gracias también en parte por el cumpleaños de Pepe. Y es que con el código Alfil de 3 tenéis un 40% y no solo eso, sino que por cada año os damos también 8 meses más, o sea, sería 40% más 8 meses, que es una de las ofertas, si no recuerdo, más grandes que hemos tenido en la historia, por no decir la más alta. Vamos a analizar hoy la partida entre Wesley Shop y Firuza que se jugó en el Champion Tours de Meltwater. La partida empezó con E4, C6 por parte de Firuza, D4, D5, E5, alfil F5 y como veis estamos entrando directamente en una Caro-Kann, la variante del avance, con alfil F5. Ya sabéis que en vez de alfil F5 también se puede hacer C5, pero por lo general el negro está más acostumbrado a realizar la jugada alfil F5. La partida continuó con caballo F3, jugada natural, jugada que controla el centro, que saca el caballito, que aprovecha que ya no le pueden clavar de paso para sacar el caballo un poquito más cómodamente, y el negro finalmente realiza la jugada E6. Si os fijáis, esta posición es muy parecida a lo que sería una francesa del avance, con la diferencia de que el alfil de casillas blancas está por fuera, lo cual podríamos pensar que es una ventaja para el negro. Así lo es una ventaja para el negro tener el alfil fuera, pero el problema es que lógicamente sacar el alfil te ha costado un tiempo y la ruptura C5, que muchas veces va a acabar viniendo de todas maneras, también te va a costar un tiempo extra ya que has jugado C6, así que no todo es tan bonito. También vais a ver que hay que tener cuidado con ese alfil de F5 porque muchas líneas te lo pueden atrapar y tampoco es lo que quiere el negro. Por el momento Wesley sigue con la jugada alfil E2. Hay muchas maneras de jugar este tipo de posiciones, muchos órdenes, pero por lo general la línea principal suele ser jugar caballo F3, alfil E2, me enroco contra casi todos los órdenes y luego veo cómo voy jugando. Esta posición es súper rica en ideas, es increíble, no os podéis imaginar la cantidad de posibilidades que tiene el negro aquí para jugar. Existen líneas en las cuales te juegan alfil B4, alfil A5, alfil C7. Existen líneas con el caballo en G6. Existen líneas con H6, G5. Existen líneas con H5, caballo H6. Con caballo H6, alfil G6, caballo F5. Con caballo D7. Con C5, en algunos órdenes sí, otros no. Es una variante realmente muy complicada de entender todos los órdenes, de acordarse bien, pero vais a ver que Wesley lo traía todo perfectamente preparado. Por el momento, caballo 7 fue la jugada elegida por Firuza. En lugar de caballo 7 se considera que C5 es la otra alternativa principal y la que tiene más teoría, digamos, detrás. Y la partida continuó por parte de Wesley con enroque. Como digo, por lo general el blanco primero hace alfil E2, caballo F3, alfil E2 enroque, y según el negro haya puesto las piezas, ya empezamos a ver unas jugadas u otras. Esta es la típica posición ya en la cual el negro tiene de nuevo muchas jugadas. Alfil G6, caballo G6, H6, caballo D7, incluso C5 son jugadas que se pueden emplear en esta posición. Seguramente hasta me deja alguna. Por el momento, Firuza decide hacer la jugada H6. ¿Cuáles son las ideas de la jugada H6? Para empezar, controla la casilla G5, lo cual es bastante importante. Deja la casilla H7 para el alfil en caso de que te quieran molestar con una jugada del estilo caballo H4, pues siempre tienes esa casilla. Y sobre todo también permite el avance G5. Son, digamos, las ideas relacionadas con H6. Con lo cual el negro ya está dando a entender que es muy probable que no vaya a centrar su juego en romper en C5, ya que la mayoría de líneas para romper en C5, digamos que suelen ser más dinámicas, son más de saco las piezas y te rompo en C5. Una jugada como H6 suele estar más relacionada al plan este, o bien de caballo H7 o bien jugar con G5, que por lo general no se suele acompañar este avance G5 de la ruptura en C5. La partida continuó con caballo D2 por parte de Wesley. Caballo D2 es una jugada bastante natural. Tened en cuenta que el caballo en C3 no estaría bien colocado porque, como podéis ver, no tiene mucho salto, y desde D2 tiene la posibilidad o bien muchas veces de ir a B3 para sujetar el centro, para controlar la casilla C5, o incluso en algunas posiciones de jugar con torre 1 e intentar pasar el caballo al flanco de rey. La partida continúa con caballo D7 por parte de Firuza y Wesley decide hacer caballo B3, que como veis controla directamente el punto C5. Uno de los principales problemas que tiene el negro en este tipo de posiciones es el alfil de F8. Como podéis ver, el alfil no puede salir, tampoco es fácil mover el caballo porque como veis, si lo colocas en F5 tienes que mover primero el alfil. Si lo colocas en G6 muchas veces van a existir jugadas del estilo caballo E1 que ya te van a amenazar la jugada G4, y como veis el alfil se puede llegar a quedar atrapado. Así que incluso otra manera extra de jugar este tipo de posiciones es colocando el caballo en C8. Pero por lo general cuando el negro juega con esta
idea de caballo C8 se suele acabar quedando un poco apretado, un poco peor, y no es lo que Firuza quería para esta partida. Así que directamente Firuza se tira ahí al pecho y juega G5 ganando bastante espacio. Después de G5, la jugada caballo G6 vuelve a ser posible. Otros planes como dama C7, alfil G7, incluso preparar F6 también son posibles. Una cosa interesante de esta posición es que el negro realmente se puede enrocar tanto largo como corto y realmente las dos llevan a posiciones muy complejas y depende mucho de la posición si una es buena u otra. Por el momento Wesley no se come tampoco la cabeza, hace la jugada alfil de 2 desarrollando la pieza que le faltaba. Alfil de 2 tiene la idea de, para empezar, controlo el punto A5, lo cual me puede dejar hacer un alfil A5 en algún momento, un caballo A5. Tiene la otra idea de que si el negro juega con alfil G7 en algún momento, muchas veces la jugada alfil B4 va a ser molesta presionando por esta diagonal y también deja libre la casilla C1, ya que como muchas veces la dama se va a colocar en C7, cuando el blanco rompa en C4 va a querer poder traer la torre a C1 rápidamente. Así que es la casilla, digamos, mejor para colocar el alfil. La partida continuó con A5 por parte de Firuza, intentando molestar ese caballito con A4 y hacemos la jugada A4. Después de la jugada A5 de las negras tenéis que tener en cuenta que ya la posibilidad de enrocarse el largo de las negras prácticamente es nula, porque como tenemos presionado el peón de A5 con el alfil y con el caballo, realmente tanto la dama como la torre del negro van a estar todo el rato teniendo que defender esa casilla si no quieren que pueda acabar colapsando. La partida continuó con la jugada dama C7, jugada natural, jugada que presiona un poco el punto E5 y es que ya el negro está pensando en hacer F6. ¿Cuáles son los típicos planes ahora del blanco? El blanco tiene que preparar muy bien ahora la jugada caballo E1, una de las jugadas más importantes en este tipo de posiciones por varias razones. Para empezar con caballo E1, estás preparando ya jugadas como F4, preparando contra F6, digamos, estás liberando la posibilidad de jugar un alfil H5 jaque o incluso colocar el alfil en H5, donde suele estar muy bien ubicado, y también evitas las ideas de caballo G6 porque, como ya hemos dicho, viene G4. ¿Cuál es el problema de hacer caballo 1 directamente? Es una jugada, por supuesto, posible, pero el problema es que el negro está bien preparado ahora para realizar la jugada C5. Obviamente, al quitar el caballo de F3, hemos dejado un poco de lado lo que sería el centro y el negro está bien preparado para hacer C5. Por eso Wesley hace una jugada muy inteligente. Realiza la jugada C3. C3 es una jugada que está sosteniendo el centro y que le da el paso, le toca al negro y tiene que hacer algo. Ahora la idea del blanco es hacer caballo 1. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Por qué cambia tanto ese C5? La diferencia es que ahora, por ejemplo, una jugada como podría ser alfil G7, tras caballo 1 y C5, existe la posibilidad de colocar el alfil en B5, que como podéis ver está muy bien ubicado. Para empezar, ya no se puede hacer C4 porque seguiría caballo C5 con muchas molestias y por lo tanto la posición sería muy buena para las blancas. La propia C5 directamente, de nuevo, ahora no sería tan buena porque ya tenemos el caballo bien ubicado. Podríamos ir con caballo por y tras caballo por, peón por y dama por, simplemente una jugada como alfil B5 ya nos daría muchísima ventaja. En la partida siguió con la jugada F6. Jugada, por supuesto, de doble filo. Jugada que hay que tener en cuenta que el rey de las negras sigue estando en E8, que el alfil de F8 no está desarrollado y por lo tanto el rey de las negras puede continuar el centro bastante tiempo y por lo general no suele ser buena idea abrir las posiciones en este tipo de situaciones. Sin embargo, F6 sí que era la mejor jugada. La partida siguió con E por F6 y un detalle muy importante que es la jugada caballo G6 de Firuza. No se podía comer directamente de caballo en F6 porque hubiera aprovechado el blanco la casillita E5. Estamos ya con esos temas de alfil H5 molestando, con esos temas de G4 seguido de F4 rompiendo la posición y aprovechando que el rey de las negras está en el centro y el negro ya tendría una posición realmente muy mala. Con lo cual, caballo G6, buena jugada, y la idea es retomar el peón de F6 en la siguiente, cosa que realmente no parece fácil que el blanco pueda evitar. El blanco ahora sigue un principio muy natural, un principio que todos conocemos, y es que cuando hay un rey en el centro, si se puede abrir la posición mejor, así que Wesley realiza la jugada C4 y a partir de este momento ya la partida se empieza a convertir en un completo infierno. Después de C4, para empezar, estamos volviendo a tocar el punto A5, lo cual deja de lado de nuevo esa posibilidad de que el rey de las negras se enroque. Hay varias jugadas aquí que podemos considerar. Las dos principales son tanto alfil D6, que fue la que se hizo la partida, como caballo por F6, que parece la más natural porque simplemente estaríamos retomando un peón. La jugada caballo por F6 no es buena y es que realmente después de caballo E5 el negro tiene muchos problemas. No se puede retomar dos veces en E5 porque seguiría alfil C3 y como podéis ver el caballo de F6 estaría en el aire, con lo cual lo más probable es que el negro tenga
no voy a decir que abandonar, pero ya sí que hacer jugadas muy raras, una jugada del estilo torre G8, súper pasivo, preparándose contra un alfil H5, y una jugada normal como podría ser torre 1, mejorando un poco la torre, daría mucha ventaja ya a las blancas. Con lo cual, Firuza hizo primero la jugadita alfil D6 para tener bien controlada esa jugada caballo E5, y en este momento es uno de los momentos clave de la partida y Wesley encuentra un recurso realmente increíble que va a ser el que le dé la ventaja en la posición, y de hecho es la única variante prácticamente que le da buena ventaja a las blancas. C por D5, jugada natural, jugada que obliga a la respuesta E por D5. C por D5 sería una respuesta rara, estarías abriendo la columna, la dama tendría que colocarse de una manera bastante extraña, continuaríamos con caballo C5 y sería muy buena ventaja, con lo cual E por D5. Y por el momento, ¿qué ha ganado el blanco con C por D5? Teníamos ahí lo que sería una tensión favorable, podíamos comer cuando quisiéramos, no nos podían comer a nosotros, con lo cual C por D5 es una jugada que no sería buena si ahora no la justifica con un tema táctico o con alguna razón para haber hecho la concesión de haber tomado en D5, y eso es lo que hace directamente Wesley con la jugada bastante increíble alfil D3. Alfil D3, como veis, sacrifica directamente el alfil entero, el alfil se lo puede comer en D3, pero vais a ver que de repente las piezas del negro van a estar todas tocadas. En esta posición vamos a tener en cuenta las piezas que están tocadas y las que están defendidas solo una vez. En este caso, el punto de A5 está atacado 2 veces y está defendido 2 veces. El alfil de F5 no está defendido por nadie y el caballo de G6 está defendido por una pieza que no la defiende nadie. Con lo cual son piezas que ya podemos empezar a ver que va a haber temas tácticas sobre ellas. En este caso, con la jugada alfil D3, por supuesto, se fuerza alfil por D3 y la clave es alfil por A5. Atacamos la dama, atacamos el alfil, con lo cual al negro no le queda más remedio que tomar directamente el alfil de A5. Torre por A5 y dama por D3. De nuevo, se ataca al caballo, que ahora está débil porque el alfil de F5 ha dejado de defenderlo. Se sigue atacando la torre, que ya se atacaba de antes. Se abre por completo la columna E, que antes había piezas por en medio. Ahora las torres del blanco puede venir muy rápido y el blanco está recuperando el material y dejando al rey de las negras, como podéis ver, muy expuesto. Había varias posibilidades de continuar aquí para ambos bandos. Para empezar, una jugada que parece lógica, una de las primeras jugadas que se nos viene a la cabeza es caballo F4, porque nos están atacando la dama y a la siguiente quizás el negro le dé tiempo a mover esa torre. Vais a ver que no es así. Torre F1 jaque, forzaríamos al rey de las negras a colocarse en F7, dama F5, el negro tiene que mover la torre si no quiere perderla y después de una jugada sencillita como sería G3, el caballo no se puede mover a ningún lado porque seguiría dama E6 y es un jaque ya muy molesto, y de otra manera simplemente el blanco va a comer el caballo en F4 y va a seguir con esa ventaja aplastante que tiene con el resto de las piezas. La partida, por lo tanto, siguió con rey F7 directamente, y es que realmente a las negras tampoco les hace falta ganar más material. Si tú haces caballo por A5, yo haré dama por A5 y de material no voy tan mal. Con lo cual caballo por A5. Y aquí vino el error de Firuza, y es que hizo la jugada dama por A5. Es verdad que es una jugada, que es la primera que tenemos que pensar, comemos una pieza directamente, pero no es la mejor jugada de la posición. Tras la jugada dama por A5, si os fijáis, estamos alejando mucho la dama de la defensa del rey de F7, ya sabéis que la dama es una de las piezas defensoras más importantes, y en este caso no era posible hacer esta jugada. La mejor jugada era G4. La idea de G4 es empeorar ese caballo de F3. Tras una jugada como caballo de 2, ahora sí sería posible dama por A5, ya que el caballo en D2, como veis, se ha quedado completamente sin saltos y es una pieza que ya no está atacando al rey de las negras. De hecho, como podéis ver, el rey de las negras, realmente las negras tienen ventaja de material, ¿no? Si no consigo coordinar mis piezas correctamente, va a ser el negro el que lleve la ventaja. El problema es que después de G4 sigue existiendo una línea muy buena para el blanco, y tras caballo E5, caballo por E5, peón por E5, alfil por E5, llegaríamos a la siguiente posición. Te atacan el caballo de A5, lo tienes que mover, alfil por H2, rey H1, dama E5, todo esto es forzado. Se amenaza dama H5 para alfil G3, seguido de dama H2 mate, con lo cual el blanco se vería forzado a cambiar la dama. Todo esto es una línea más o menos forzada. Caballo D4, dama H5, dama F5 y tras dama por y caballo por llegaríamos a este final, en el cual es verdad que el blanco tiene calidad de más, pero a cambio el negro tiene algún peón, tiene buena actividad, tiene buen rey, y como digo, creo que es una posición bastante peleable como mínimo para el negro. De hecho, no sé si objetivamente está tan peor, quizás sea una ligerita ventaja para las blancas, pero sin duda si el blanco quiere ganar esta posición le queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, vais a ver que después de la jugada dama por A5, Wesley empezó a enchufar una jugada buena detrás de otra y bueno, no dejó ninguna opción ya a Firuza a partir de aquí. La partida ha sido con dama F5, directamente se está presionando el caballo de D7.
Jugadas que se nos pueden ocurrir. Caballo por F6 es la primera, lógicamente nos comemos un peón. Sin embargo, después de caballo E5 sería forzado comer en E5 y tras de por E5 el blanco recuperaría la pieza y por lo tanto se quedaría con pieza con calidad de más y además el rey de las negras seguiría débil con las damas en el tablero, con lo cual esa jugada no es posible. Otra jugada posible lógica sería caballo de F8, tras la cual blanco continuaría tranquilamente con torre 1, su plan sería torre 3, torre 1 y como veis las piezas del negro, por mucho que tenga dos piezas por la torre, están completamente anudadas, no están nada activas y el plan del blanco viene poco a poco. Tanto torre 3 seguido de torre 1, con idea de luego jugar torre 7, incluso un plan más lento como podría ser G3 seguido de H4, son ambas ideas muy molestas y que hacen que la posición del negro sea prácticamente injugable. En la partida Firuza hizo la jugada dama de 8, jugada que atiende al principio de acercar la dama a la defensa, jugada que sigue presionando el punto F6 con otra pieza y que planea quizás recuperar este peón y que las cosas no vayan tan mal. ¿Qué tiene que hacer Wesley? Por supuesto Wesley tiene solo la dama y el caballo presionando al rey por el momento, así que tiene que seguir trayendo más piezas, en este caso con la jugada torre a E1. No se puede comer de dama en F6 porque está cayendo el caballo de 7. No se puede comer de caballo porque ya hemos comentado la jugada caballo E5. Así que ¿cómo puede coordinar las piezas el negro? Vais a ver que no es nada fácil. Otra jugada posible, por ejemplo, sería torre 8. Tampoco soluciona nada. Después de torre por E8, dama por E8 y simplemente torre 1, el negro no ha solucionado nada. El blanco sigue con la torre activa. Has cambiado mi torre pasiva de F1 por la tuya de H8. Va a seguir una jugada como caballo E5 va rápido. Va a seguir los planes de G3, H4 y el negro no tiene defensa. Además que la dama está entrando ya en E6 a la siguiente jugada. Otra jugada posible, hay que defender la amenaza dama E6. ¿Cómo podemos hacerlo? Caballo de F8 se nos puede ocurrir. Tampoco soluciona nada. Seguiría torre E7, una línea muy parecida a la de la partida. Y después de alfil por, peón por rey por, torre 1, rey de 6 única y caballo E5. De nuevo, como en la partida, te amenazan caballo F7 y el negro no lo puede evitar en buenas condiciones. Tanto caballo F7 como caballo por G6 son amenaza y como digo, la posición está perdida para las negras. La partida Firuza decidió continuar con la jugada caballo Gf8, jugada natural ya que mantienes el caballo en D7, estás atacando el punto F6, estás controlando E6, parece que todo más o menos se está sosteniendo, es verdad que no por mucho, pero por los pelos se está sosteniendo de alguna manera. Sin embargo, Wesley saca aquí la maza y no se deja nadie atrás. Torre 7 buena, única jugada, alfil por E7, si rey G8 simplemente torre G7 mate, con lo cual alfil por E7 única, F por E7, jaque al rey, atacamos la dama, única jugada de nuevo, rey por E7, hemos sacrificado una pieza, de hecho en este momento el blanco tiene una pieza entera de menos solo a cambio de un peón, pero veis dónde está colocado el rey de las negras, en todo el medio del tablero con las piezas completamente pasivas, mientras que mis piezas están jugando todas. Torre 1 jaque, quitamos más casillas al rey, rey de 6 y ahora viene la clave que había que haber calculado de antes. Realmente es una posición en la cual si el rey de las negras se escapa, si le das un tiempo al rey y juega rey C7, probablemente el negro esté ganado. Es que realmente tienes una pieza de más y el blanco tiene que justificar esto rápido, ahora que está el rey en el centro. No le puede dejar tiempo a que el rey de las negras se vuelva a reubicar. La jugada clave es caballo E5, que amenaza un triplete en F7 y que no se puede evitar. Y es que realmente vais a ver que vamos a probar algunas jugadas, pero no hay defensa. Si el rey intenta huir rápidamente con rey C7, caballo F7. Si me haces dama F6, te cambio y tras caballo por H8 al final estará ganado. Y si quitas la dama a 8, simplemente me como la torre y el final de nuevo estará ganado. La partida, Firuza intentó la jugada torre H7, jugada que está aquí defendido todo de alguna manera medio rara. La torre también defiende la casilla F7 y realmente lo que Firuza espera es la jugada caballo F7 y realmente tras torre por, dama por y dama F6 llegaríamos a un final en el cual el negro estaría ganado. Ahora la torre y la dama no se coordinan tan bien, los caballos empiezan a venir, viene una jugada como caballo E6 y poco a poco el peón de D4 va a acabar cayendo y lo más probable es que el negro se lleve la partida. Sin embargo, después de la jugada torre H7 hay un verdadero jugadón por parte de Wesley en la jugada caballo por D7. Y es que vais a ver que todas las piezas del negro están sobrecargadas. La dama tiene que defender al caballo, el caballo tiene que defender a la torre y la torre no puede comer porque simplemente dama E5 sería mate. Con lo cual, tras caballo por D7 la partida está completamente perdida. La mejor jugada que tenía que el negro era hacer torre E7, pero realmente no habría mucho que hablar. Y es que tras torre por E7, rey por E7, simplemente con dama por F8, dama por caballo por y peón por,
perdón, simplemente estaríamos llegando a un final en el cual, como podéis ver, el blanco tiene un peón de más, con lo cual es un final de peones ganado de una manera bastante sencilla. La partida siguió con dama por d7 y tras dama e5 mate se acabó por completo la partida. Un verdadero partidón por parte de Wesley que no exagero ni lo más mínimo si digo que ha jugado una partida perfecta. Ha hecho todas las jugadas del módulo una detrás de otra en una posición complicadísima, lo cual tiene mucho mérito. Es verdad que todo era más o menos preparación hasta la jugada 14 más o menos, pero la partida duró 26 jugadas y, como digo, ha jugado con una precisión extrema. Quiero recordar, la promoción va a acabar esta noche, así que aprovechadla antes de que se os acabe un 40% con 8 meses. Ya os digo yo que no es algo que se ve aquí todos los días y además que es el cumpleaños de Pepe y así pues le damos un buen regalo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.